ustedes? Qué gusto saludarlos en otro programa del Rincón de la Ciencia y Tecnología en Agricultura y Agricultura TV. Hoy día estoy solito, el doctor Michel Meech está afuera dando una conferencia. Ustedes saben que Micho viaja por todas partes, es un tipo topísimo. Pero hoy día tenemos un invitado muy especial. Él es médico, él es internista, pero además tiene una subespecialidad en oncología clínica, oncología médica. Y vamos a hablar entonces de qué es lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Me refiero al doctor Carlos Rojas, oncólogo, y además que es director ejecutivo de una institución que se llama Bradford Hill, en honor a quien asoció, me contaba él, el cigarrillo con el cáncer de pulmón. Sir Bradford Hill. Exactamente. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, qué bueno tenerte acá, porque vamos a conversar de cosas. Tenemos además con Carlos, yo no lo sabía, pero tenemos algunas áreas en común cuando en mis vidas pasadas, en que trabajé también en la industria desarrollando algunas drogas también oncológicas. No, excelente, así que buen background, así que va a ser una muy buena conversación. Sí, yo espero que así sea. Carlos, acuérdate que este es un programa que va fundamentalmente no solo al área de los profesionales de salud, sino que al paciente en particular, así que vamos a partir de lo general a Perfecto. lo particular. ¿Qué es lo que es un cáncer? O sea, a ver, cáncer yo diría que actualmente uno lo pudiese considerar una epidemia. ¿Ya? Básicamente, ¿por qué? Porque en los últimos años los casos han ido al alza en forma importante. Y actualmente, pese a todos los avances que hay, es la principal causa de mortalidad en muchos países, incluido Chile. Incluso en Chile, al día de hoy, muere más gente de cáncer que de enfermedades cardiovasculares, a pesar de la alta obesidad que tenemos en el país y todo eso, que son factores de riesgo que habitualmente se han relacionado a las enfermedades cardiovasculares, pero son un factor de riesgo igual para cáncer. Ok. Entonces, cáncer yo diría, resumiendo, es una epidemia y es una enfermedad que lamentablemente a la fecha, sobre todo algunos subtipos, sigue siendo muy letal. Eso significa que la gente que lamentablemente padece la enfermedad finalmente fallece de ella. Ok. Carlos, y primero, ¿qué factores medioambientales o vinculados a nuestras conductas de alguna manera pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer? O sea, eso hay hartos datos. Obviamente están las relaciones hereditarias, genéticas o de las susceptibilidades de la población, pero efectivamente los factores modificables o que finalmente uno haciendo ciertas intervenciones pudiese mejorar, reduciendo la incidencia o reduciendo la cantidad de enfermos de cáncer al año, en general tienen mucha relación con nuestro estilo de vida. ¿Ya? Perfecto. El estilo de vida que tenemos actualmente, en general, se asocia a muchos riesgos de enfermedades. Así nombrar ejemplos directos y simples. El tabaquismo. O sea, dijimos recién Bradford Hill en honor a eso. El tabaquismo sigue siendo muy alto en Chile, sobre todo en mujeres, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Y hay una directa relación entre tabaquismo y múltiples cánceres, como el cáncer de pulmón, pero hay otros cánceres más, como cáncer de páncreas, por ejemplo, que es altamente letal, cánceres de laringe, de boca, etcétera. Entonces, ese es un factor de riesgo importante que es modificable. Si la gente fumara menos, todos estos cánceres relacionados al cigarrillo serían menos incidentes. Pero hay otros más, como una mala dieta, poco Cuando ejercicio. dices una mala dieta, ¿a qué te refieres? La típica dieta occidental, hamburguesas, Chatarra. frituras, chatarras, claro, en el fondo cosas poco saludables. O sea, la gente si lleva una dieta mediterránea, que son estas típicas dietas con aceites sanos como la palta, el aceite de oliva, harto vegetal y carne, no es que no haya que comerlas, pero en cantidad razonable. Eso rápidamente tiene un impacto sobre las enfermedades cardiovasculares, pero también sobre el cáncer. El hacer ejercicio también Déjame parar ahí, ¿Mm? porque me parece que ¿Mm? aquí hay dos conceptos y después ¿Mm? vamos a desarrollar otro. Pero primero, usted debe dejar de fumar porque está vinculado directamente con cáncer y otras enfermedades como enfermedades pulmonares obstructivas Exactamente. crónicas, etcétera. Pero además, la dieta, fíjese lo que está diciendo el doctor, una dieta basada en, pareciera ser, legumbres, vegetales verdes, aceite de oliva, palta, muchos antioxidantes, la famosa dieta mediterránea, incluso una copita de vino está permitido. Sí, está permitido. Está permitido. El alcohol en general en exceso igual es malo Es para el malo. cáncer, pero una copa de vino no es tan malo. No es tan malo, perfecto. Pero es importante que dejar de lado la comida chatarra.
O sea, Exactamente. papas fritas, hamburguesas, nuggets, ese tipo de cosas Sí, afuera. exactamente. Y alimentos ultraprocesados también. Exactamente. No, a ver, no se trata de transformarse en un talibán de la comida, pero obviamente comer lo menos posible ese tipo de Perfecto, alimentos y tiene una directa relación con la incidencia de cáncer. perfecto. ¿Qué otras cosas más? Además del cigarrillo y la dieta. Bueno, hay otras cosas de exposición, como por ejemplo, hay exposición sobre todo en algunas zonas, por ejemplo, el norte de Chile, hay exposición a arsénico, o sea, hay algunos metales pesados que se correlacionan, gases inertes en el ambiente también se pueden relacionar, exposición a radiación, clásico, la luz solar, o sea, el exponerse al sol de mala manera también aumenta el riesgo de ciertos cánceres, sobre todo cánceres de piel, que igual son altamente peligrosos y mortales si uno los padece. Por otro lado, la falta de ejercicio también. El ejercicio se correlaciona directamente porque la gente que hace ejercicio se enferma menos de múltiples cosas como cáncer y si uno junta buena dieta y ejercicio, en general se asocia a un peso normal y hay una directa relación entre peso normal y menos riesgo de cáncer y al revés, sobrepeso, obesidad y mayor riesgo de cáncer. En efecto, hay hartos estudios, no son de Chile, son de Estados Unidos, pero que si uno los ve, es una de las causas que se ha asociado a que ahora la gente, por ejemplo, se da cuenta que hay cáncer en gente más joven. Como que o sea, porque obviamente un factor de riesgo es que la población viva más. O sea, si la población en Chile vive 80 y tantos años actualmente, obviamente hay más enfermos de cáncer si antes vivían 50. O sea, eso es obvio porque a mayor edad, mayor riesgo. Pero a diferencia de años anteriores, donde los cánceres en gente de 40 años o menos era muy raro, ahora se ve mucho más y aparentemente una de las relaciones o de las causas de esto tiene que ver con toda esta dieta occidental y cosas que hemos estado conversando. Yo me acuerdo, Carlos, haber estado en un ASCO, la American Society of Clinical Oncology, en Chicago hace algunos años atrás, estar ahí en el auditorio y escuchar un trabajo que me dejó impactado. Y era un trabajo que mostraba cómo el ejercicio en las mujeres versus fármacos antiestrogénicos era capaz de ser mejor el ejercicio regular en las mujeres en términos de prevenir el cáncer de mama. Y la otra, que era una terapia activa con fármacos de prevención que teóricamente bloqueaban receptores, etcétera, pero el ejercicio mostraba ser mejor. Así es. Y es así. Sí, lo que pasa es que es más difícil. Y esto, bueno, hay hartas áreas de la medicina que ya nos salimos del cáncer, pero que es lo mismo. O sea, si uno ve un estudio clásico de, no sé, por ejemplo, prediabetes y prevención, la dieta y el ejercicio era mucho mejor que tomar metformina. Aquí pasa lo mismo, pero obviamente uno siempre tiende a tomar el camino fácil. O sea, es mucho más fácil tomarse una píldora que cambiar el estilo de vida de una forma importante, porque uno entiende que la vida occidental obviamente no se asocia mucho a una vida saludable, lamentablemente. Pero mire lo que nos dice Carlos, el doctor Carlos Rojas, oncólogo, que si efectivamente nosotros cumpliéramos con esta combinación adecuada de vida saludable en términos de actividad física, más que ejercicio, creo yo, que el concepto de actividad física, una dieta lo más saludable posible, pero sin ser un talibán y modificar algunos factores de riesgo como el cigarrillo, o sea, apagarlo y eliminarlo, probablemente nuestra probabilidad de tener cáncer y algunas otras enfermedades metabólicas o cardiovasculares y enfermedades articulares va a disminuir en forma Absolutamente, significativa. absolutamente. O sea, por ejemplo, lo que tú hablabas de, esto ya es más de cáncer de mama, la obesidad se asocia a resistencia a los tratamientos oncológicos. Por ejemplo, una mujer que tuvo cáncer de mama, sensible al bloqueo hormonal porque se alimentaba de las hormonas, las mujeres que tienen sobrepeso y que están en tratamiento, el tratamiento les funciona menos que una mujer de peso normal. Y la razón de eso es simple, la grasa produce estrógeno en cantidad, obviamente, un estrógeno más débil que el estrógeno tradicional, pero obviamente una mujer que tiene mucha grasa produce más estrógenos que una mujer que no la tiene. Entonces, y eso los estudios están publicados, o sea, es lo mismo que tú comentabas recién, o sea, esa relación es muy conocida desde hace muchos años. Entonces, además de la prevención, hay en pacientes que ya están enfermos, lamentablemente, incluso hay impacto en el tratamiento y en su pronóstico. Y ahí también entra el ejercicio, la dieta, o sea, la gente que come bien durante su tratamiento y que hace ejercicio tolera mejor los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, y en esa condición pueden completar el tratamiento como corresponde y no con dosis más bajas. Entonces, hay todo un tema que va más allá de no solamente la prevención, sino que también el impacto que hay en tratamiento. Perfecto. Carlos,
¿cuáles son los cánceres más frecuentes en Chile? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo nos O enfrentamos a sea, eso? a ver, Chile hay cánceres que son frecuentes, como gran parte del mundo, y por otro lado hay algunos cánceres que en Chile tienen una incidencia o una frecuencia más alta que en otros países, ¿ya? Si uno habla de los cánceres más frecuentes en Chile, los cánceres más frecuentes en Chile son próstata y mama, son los dos más frecuentes, como gran parte del mundo. Por otro lado, otros cánceres que son frecuentes en Chile, que son importantes, son colon, pulmón, que también tienen una alta importancia en otros países, pero otros cánceres que son frecuentes acá y no tanto en otros países son gástrico, cáncer de estómago. El cáncer de estómago es una rareza en Estados Unidos y en Europa, pero en países latinoamericanos como Chile y en países de Asia como Japón hay una incidencia mucho más alta y acá es un problema. Sabemos pacientes con cáncer de estómago toda la semana y en Estados Unidos es una rareza. Y el otro cáncer que yo diría que es como un cáncer especial de Chile que que tienen hartos casos en nuestro país, a diferencia de otros, cáncer de vesícula biliar. Y después hay otros tumores que en general son más raros, pero que igual acá se ven harto, pero son tumores que en general no se ven mucho en muchas partes. Y hay, por ejemplo, testículos, hay una alta incidencia en Chile, o cáncer de riñón, por nombrar algunos. Y por otro lado, hay algunas zonas del país donde hay alta incidencia de algunos cánceres. Por ejemplo, en el sur, en la zona de la Araucanía, los cánceres de gástricos son muy, muy prevalentes. Y por otro lado, en el norte de Chile, pulmón y vejiga, en general por relación con el arsenicismo. Y en la zona de la Araucanía, ¿por qué En gástrico? general, hay varios elementos. Hay elementos que son genéticos, o sea, en general no está muy estudiado, pero se ha visto que en población, en el fondo de etnia mapuche, hay ciertas alteraciones genéticas, para decirlo de forma muy simple, que se correlacionan con esto. Y además hay algunos factores de riesgo específicos, como por ejemplo alta incidencia de infección por Helicobacter pylori, también por ejemplo el manejo de ciertos alimentos, Perfecto. el consumo de sal, que hay varias cosas tanto genéticas como ambientales. Pero en general ese es como un poco el espectro de los tumores como más importantes en el país. Y por otro lado están los tumores que son letales, como decía, que matan mucho. Y ahí está pulmón. Pulmón es el cáncer número uno en Chile en términos de mortalidad. O sea, el cáncer que más mata a chilenos es pulmón. Mira, Sí, más que mama, más sí, que... sí, Mira, sí, sí. En el fondo, mama y próstata son cánceres muy frecuentes, prevalente. pero poco letales, Ok, comparado con pulmón, páncreas, hepatocarcinoma, por decir los perfecto. más letales. Y esa es un poco la realidad del país. Y obviamente por eso igual es importante hacer investigación en Chile, porque como por decirlo así, nuestro perfil de enfermedades igual es distinto no es exactamente igual a lo que uno puede ver en los países desarrollados donde se genera la mayor parte de la investigación. Y obviamente tener datos locales, tanto en estudios epidemiológicos como para saber de qué nos enfermamos de mejor manera, y eso generar intervenciones que sean mejores, porque obviamente esto es importante. Nosotros trabajamos con drogas oncológicas, pero obviamente lo mejor es no llegar a ellas. O sea, si yo logro tomar intervenciones en que baje mi número de enfermos de cáncer de pulmón y que los pacientes que se enfermen se diagnostiquen más precozmente, el impacto de eso va a ser mucho mayor Por que el de supuesto, cualquier droga, por muy novedosa y buena que sea. por Mm. supuesto. Vamos, entonces, en este bloque hemos visto algunas cosas que son más o menos de orden general, cuáles son los cánceres más frecuentes, cómo impactan algunos hábitos, cómo de alguna forma yo puedo prevenir o disminuir la probabilidad de tener un cáncer y que si es que llego a tenerlo, cómo a su vez voy a responder mejor al tratamiento oncológico si es que estoy lo más mm, saludable posible. En el bloque que viene nos vamos a meter con algunos cánceres en particular y con los estudios clínicos, digamos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hacer un estudio clínico, en el fondo? ¿Qué significa? ¿Cómo se reclutan los pacientes? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se prueban las nuevas drogas? ¿Te parece? Perfecto, encantado. Así que vamos ahora a la pausa y volvemos en unos segundos con este interesante capítulo con el doctor Rojas, oncólogo clínico. Agricultura TV.
vuelta en este nuevo capítulo de El Rincón de la Ciencia y Tecnología en Agricultura y Agricultura TV. Estamos hoy día sin el doctor Michel Mech, pero tenemos un invitado espectacular, el doctor Carlos Rojas, oncólogo y además director ejecutivo del centro Sir Bradford Hill. Conversábamos tras bambalinas con el Carlos en la pausa de lo importante que son hacer estudios clínicos porque te permite entender un poco la epidemiología, la naturaleza, qué es lo que ocurre efectivamente con los pacientes, pero también te permite probar nuevos tratamientos. ¿Cómo se diseña un tratamiento oncológico? ¿Cómo tú te aproximas? ¿Cómo selecciona a los pacientes? Hablan un poco de eso. O sea, primero un poco desarrollar, o sea, bueno, yo hago investigación en general intervencional, o sea, nosotros probamos fármacos nuevos que buscan ser mejor que lo que hay actualmente. Ese es como el fondo, el fondo final o la O idea sea, final que la esperanza es que el nuevo fármaco sea mejor que lo previo, Ya. claro. Obviamente investigación en cáncer va mucho más allá, obviamente hay investigación observacional que superquisa un poco estos factores de riesgo que hablamos en el bloque previo, estudios epidemiológicos para saber en el fondo cuánta gente se enferma, cómo se enferma, o sea, todo eso sirve para obviamente poder tomar y decidir políticas públicas que tengan un impacto positivo en la población respecto a la enfermedad. Pero ya entrando a lo que yo me dedico, nosotros básicamente hacemos, como oncólogos médicos, nos dedicamos habitualmente a fármacos, y básicamente lo que buscamos, como decía hace un rato, es mostrar o buscar una terapia que resulte ser mejor que lo que hay. Entonces, ¿cómo un medicamento, cómo es el camino de un medicamento desde que se desarrolla hasta que sale a comercializarse? Es un camino que toma harto tiempo. En general, se ha ido acortando ese proceso porque uno entiende que ante una enfermedad tan grave como el cáncer, sobre todo, la gente necesita tratamientos ahora. Entonces, eso ha llevado a que instituciones como la FDA, por ejemplo, y todo eso han ido, entre comillas, aceitando un poco el proceso y ya no es tan marcado paso a paso como lo era antes. Pero ¿cómo es un poco? Bueno, primero obviamente se pesquisa una alteración genética en la cual puede haber una intervención que genere un beneficio. Eso habitualmente se pesquisa inicialmente se buscan proteínas, en células, luego en animales. Y cuando se ve que esta alteración se crea un fármaco muy inicial que puede tener una intervención y mostrar en datos preclínicos que eventualmente puede funcionar, se pasa a la investigación en humano. ¿Ya? La investigación en humano tiene tres fases, por decirlo en forma simple. Hay una cuarta que básicamente es cuando ya un medicamento ya Está en el mercado. está en el mercado para buscar ciertas cosas que se pueden pesquisar ya en volúmenes mucho más altos. Pero en general el medicamento desde que se genera y se prueba en humano hasta que sale al mercado pasa por tres fases. Una fase inicial que básicamente lo que busca es encontrar la dosis. ¿Ya? Esos son los estudios fase 1, que son estudios en etapas muy tempranas, actualmente la molécula aún no tiene ni nombre, y básicamente en determinado escenario, que podemos entrar en detalle más adelante, se ve la dosis hasta ver qué dosis genera efectos colaterales y con eso se fija una dosis para probar en la fase siguiente. Porque lo que tú buscas en el fondo no solo es una molécula que sea eficaz, sino que además que tenga un perfil de seguridad adecuado. Exactamente. Porque yo puedo tener una molécula, ¿no es cierto?, que sea tremendamente eficaz. Imagínense que yo a usted le doy algo para el tratamiento de cáncer de mama, que es muy eficaz, pero que los efectos secundarios son incendiarios en todas otras cosas, entonces no se justifica. Exactamente. La única justificación que potencialmente pudiese tener ese escenario es que fuera curativo. O sea, si yo estoy curando a alguien, obviamente mi margen lo que yo estoy dispuesto a tolerar como efectos Tiende a subir. adversos tiende a subir porque Claro. estoy curando a alguien. Pero si yo voy a un tratamiento que voy a cronificar una enfermedad, obviamente no. La idea es que la persona tenga una buena calidad de vida. Entonces, terminada esta fase, que efectivamente es de seguridad, son estudios que en general en Chile recién estamos empezando a hacer. A nosotros ya nos ha tocado participar, que hay reuniones semanales, en efecto, si un paciente tiene un efecto adverso, hay que estar encima, transmitiendo la información en tiempo real, porque son poquitos pacientes y obviamente si se empieza a ver el mismo problema en varios lugares del mundo, eso puede hacer que esta molécula efectivamente se caiga porque no es segura. O sea, por lo tanto, hay estudios que son colaborativos. Sí, en general la mayoría de los estudios son colaborativos y que son multicéntricos porque obviamente mientras en más población distinta se pruebe, más validez tienen los datos. Porque obviamente si se hace un estudio con puros pacientes asiáticos o con puros pacientes europeos, obviamente lo que pudiese tener como impacto en otras poblaciones No lo tenemos es claro. desconocido. Claro, entonces obviamente los estudios tienen ese enfoque y actualmente se busca que sean representativos de la población en forma general.
Y por eso esa ha sido una de las cosas que ha permitido que Latinoamérica tenga un rol un poco más importante actualmente al que Perfecto. tenía antes, porque obviamente hay que generar datos de pacientes locales para así después podemos implementar los medicamentos acá. Pasando a esta fase uno que decía recién, pasa a la fase 2, que es donde se quiere ver eficacia, pero en términos, en el fondo, como más, con objetivos más intermedios. O sea, finalmente no demostrando si la gente va a vivir más o va a tener mejor calidad de vida, sino que básicamente ver, en caso de cáncer, cuánta gente el tumor responde. Y eso significa que el tumor se achique un porcentaje razonable. Si sale un porcentaje atractivo, obviamente ya pasa a la fase 3. Los estudios fase 2 no necesariamente son comparativos, sino que se prueba la combinación en todos los pacientes igual y se ve cuánta gente respondió. Y si se ve un porcentaje atractivo, pasa ahí el estudio final, que básicamente ya ve eficacia en términos clínicos, que habitualmente se busca cuánto va a vivir el paciente más que antes y cómo va a ser su calidad de vida. Y si finalmente en ese estudio la droga o la combinación de drogas muestra ser mejor que lo que había, pasa a ser un nuevo estándar. Y ahí las instituciones regulatorias de Estados Unidos, Europa y luego las de países como el nuestro la aprueba y permite la comercialización. Ese es como todo el proceso. Y después viene la fase 4, que es la de Post-marketing, post-comercialización, que es el exactamente. ¿Mm? post-marketing, que en donde se hace un levantamiento de lo que se llama tiempo real de mercado. Exactamente. Que en el fondo tú levantas y dices que, porque todos los estudios tienen el sesgo en que tú estás controlando todas las variables porque estás encima, pero en el Exact- mercado uno no sabe lo que realmente ocurre. Exactamente. También sirve, por ejemplo, cuando hay eventos adversos que son muy poco frecuentes, que obviamente una población de 1000 personas no se logró ver mucho, pero cuando se está usando en forma regular, en muchos Claro. casos empiezan a aparecer, también puede servir un poco para eso. Cualquier evaluación post-marketing que uno pudiese tener alguna duda cuando ya se está comercializando, Qué exactamente. extraordinario. Y en el centro de ustedes, que tú lideras, Carlos, hoy día están probando una, dos drogas, están haciendo distintos protocolos. Cuéntanos un poco en qué Bueno, están. un poco, ¿qué es Bradford Hill? Porque no es una institución que sea muy conocida, no es una clínica tradicional ni mucho menos. Básicamente nosotros ya de hace varios años a la fecha vimos esto como algo que pudiese ser un aporte para el país, entonces nos enfocamos en tratar de profesionalizarlo al máximo, entendiendo que los estudios oncológicos, sin desmerecer a las otras especialidades, en general son más complejos que un estudio de otras áreas terapéuticas. ¿Por qué son más complejos? Porque habitualmente, por ejemplo, la evaluación de respuesta se mide con imágenes. Entonces hay que tener imágenes, estandarizarla con las otras partes del mundo. Por otro lado, los pacientes oncológicos tienden a tener más eventos adversos. Son drogas un poco más difíciles de usar que, por ejemplo, una pastilla para el colesterol, que la tasa de eventos es mucho menos frecuente, de eventos adversos. Entonces, en general, son estudios complejos. O sea, si uno ve la pirámide de complejidad de la investigación clínica en general, los estudios oncológicos son los más complejos. Entonces, obviamente para poder hacerlos bien y para poder hacer a nuestro país atractivo, porque en general todo el desarrollo de drogas está en países desarrollados, es difícil de que acá en Chile se puedan generar medicamentos desde cero, porque se requieren muchos recursos e infraestructura que no tenemos. Entonces, obviamente lo que hay que hacer es que mostrar a Chile como un país atractivo para que las distintas universidades, en farmacéuticas, etcétera, las distintas biotech quieran venir a probar sus medicamentos a Chile. Entonces, ¿cómo se logra eso? Tratando de hacer esto lo más profesional posible. ¿Por qué? Porque uno cuando hace investigación clínica, al fondo al patrocinador que le interesa. Uno, que uno enrole pacientes. Obviamente, si va a haber un estudio, la idea es que los pacientes participen. Eso Chile siempre ha tenido muy buenos números. Pero la parte más difícil es que esos datos que se generen sean de la mejor calidad posible. Y ese ha sido un poco el enfoque nuestro y lo que hemos trabajado. El centro actualmente es un centro grande, tenemos más de 100 estudios abiertos, estudios de todas estas fases, desde ¿Tienen 100 estudios ongoing? ongoing, sí, Ahora, ahora o sea que están, actualmente, wow, 100. sí, Eso significa que ¿cuántos profesionales son los que están? somos más de 15 médicos. Más de 15 Sí, médicos. la mayoría Mira, somos oncólogos. mira, De estos 15 hay prácticamente 8 o 9 que son full time dedicados a investigación. mira. 5 oncólogos y 3 internistas. No, o sea, en el fondo la idea nuestra fue, y por eso yo ya no trabajo en ningún hospital ni clínica, porque, o sea, esto requiere Full time. Claro, 24/7. 24/7. Eh, y bueno, ya hay más de 100 estudios, trabajan más de 170 personas en distintas áreas del proceso de investigación. Entonces, obviamente, eso ha llevado a que hemos podido tratar muchos pacientes, más aproximadamente 400 pacientes por año en los últimos años.
Y eso obviamente nos ha mostrado como un centro atractivo para que distintas farmacéuticas quieran traer sus estudios acá y sobre todo la cruzada un poco mía ha sido traer estudios de etapas tempranas, o sea, tratar de traer estudios en fase 2 o fase uno, porque en general en oncología el 70% de los estudios son de esas fases, entonces en el fondo con eso uno amplía la oferta y sobre todo países como el nuestro, en que países con ingreso medio, por decirlo así, o sea, no somos un país pobre, pero tampoco somos un país rico, el tema acceso es un tema. O sea, los fármacos oncológicos son muy caros porque desarrollarlos se necesitan muchos recursos. Y obviamente en países como el nuestro, esto es una oportunidad para los pacientes para poder acceder a tratamientos que de otra forma sería muy difícil acceder. O sea, de alguna manera lo que tú también estás haciendo en el centro no solo es validar data, sino que ofrecer la oportunidad de pacientes que de otra manera no tendrían acceso a estas nuevas Por moléculas, supuesto, digamos. por O sea, supuesto. O sea, obviamente nosotros, esto es una investigación y el fin final de la investigación es generar estos datos, pero obviamente uno entiende que ante pacientes oncológicos el poder ofrecer una alternativa de tratamiento que pueda ser mejor que lo que ellos reciban en su hospital, obviamente tiene un interés profundo y grande detrás. Carlos, ¿y en qué áreas nosotros deberíamos esperar en los próximos años un cambio más revolucionario? Porque hay algunos cánceres que han tenido, eh, voy a referir a próstata, que es uno de los más frecuentes. Con el advenimiento del antígeno prostático, ¿no es cierto? El aumento del antígeno prostático, hubo como toda una revolución de que a todos los pacientes que les aumentaba el antígeno había que sacar la próstata y fue una cosa, pero... Y ahora Vaya de vuelta, claro. metieron más Mm, dijeron, no, 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 el antígeno prostático es un buen marcador, pero algunas veces nomás, o sea, exactamente. entonces... Y es más, si usted tiene un cáncer de próstata, veamos en qué etapa está, porque capaz que no hay que hacerle nada, Tal capaz que cual. simplemente mirarlo. Entonces, ¿cómo va cambiando la dinámica o la aproximación de la comunidad médica hacia algunos cánceres? O sea, en general, yo creo que es un re buen punto, porque en general, en términos de manejo eh, agresivo, por decirlo de alguna forma simple, hay muchas enfermedades que vienen de vuelta. Y eso sobre todo tiene que ver en intervenciones donde hay cirugía de por medio de cosas así. Voy a dar algunos ejemplos. Próstata que tú dijiste, efectivamente es así. Hay muchos cánceres de próstata que el tratamiento es observación activa, que no hay que hacer nada, ¿ya? Y eso es porque efectivamente esto es como un iceberg. O sea, hay muchos tumores, pero realmente los que importan y que requieren una intervención terapéutica son los que están por fuera del agua, pero hay un gran porcentaje de tumores que son el iceberg por debajo que no requieren nada. Y eso efectivamente es así. Por otro lado, en enfermedades donde el manejo era muy agresivo, por ejemplo en cáncer de mama, con estas cirugías Sí. radicales y grandes, en general todo viene de vuelta también. O sea, cirugías más conservadoras, radioterapia, no en todos los casos, sino que en casos que realmente se justifique. Por ejemplo, una mujer muy añosa es discutible hacerla, o sea, ¿qué estamos previniendo? Y lo mismo, quimioterapia a quién, y hay exámenes que permiten predecir quién se va a beneficiar y quién no. Entonces, en general, es un muy buen punto porque en muchas enfermedades oncológicas hay un péndulo de vuelta, por decirlo así, en que busca hacer lo que se justifique y lo que sea necesario y no sobretratar. Ok, Porque en general el sobretratamiento igual puede relacionarse a problemas en la vida sí, posterior. claro. Mm. Eh, por lo tanto, a mí me da la sensación, yo soy más viejo que tú y por lo tanto me ha tocado ver estas vueltas de péndulo. Me da la impresión que estamos yendo a pasos agigantados a una suerte de medicina, el concepto del americano, el tailor-made, o sea, una medicina personalizada, donde en el fondo me dice, usted tiene cáncer de mama, pero tiene este cáncer de mama específico, no cualquier cáncer de mama. Usted tiene cáncer de próstata, pero este cáncer de próstata en particular, y por lo tanto su tratamiento va a ser distinto a lo que usted conocía y esto está diseñado para usted. ¿Vamos para allá? Eso es así. No es tan fácil como uno quisiera, pero sí, hay ejemplos evidentes al día de hoy en ciertas enfermedades donde ya es una realidad. Me meto en uno de los tumores que yo más veo, que es cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, el tratamiento personalizado o tailor-made es un estándar actual, o sea, no se concibe tratar un paciente con cáncer de pulmón sin un perfilamiento genético mínimo, porque aproximadamente uno de cada tres cánceres de pulmón tiene una alteración genética que tiene un tratamiento específico que es mejor que el tratamiento Estándar. estándar, así que el que uno le da a cualquier paciente. O sea, eso es realidad hoy día. Obviamente hay otras enfermedades donde eso es más complejo.
porque obviamente el problema del cáncer es que cada enfermedad tiene, dicho de forma simple, sus genios, genéticamente hay algunos tumores más sencillos que otros, entonces es un poco más difícil, pero efectivamente para allá pinta. Por ejemplo, están buscando múltiples biomarcadores predictivos para ver quién se va a beneficiar de cierto tratamiento y quién no, y también lo que está muy de moda en desarrollo, aún no es estándar, pero en el corto plazo va a ser así, es buscar enfermedad mínima residual, o sea, es buscar en sangre eh, ciertos restos o alteraciones genéticas que nos digan que hay células tumorales dando vuelta en pacientes que se operaron, por ejemplo, para ver quién requiere un tratamiento complementario y Y quién quién no no. después de esa cirugía. Y eso en general está todo en desarrollo. Como decía, hay contextos como cáncer de pulmón que ya se utiliza en forma regular, hay otros obviamente que vienen más atrás. Bien, vamos ahora a la tercera pausa. Yo estoy fascinado, yo espero que ustedes también, estoy aprendiendo mucho, espero que ustedes también. Volvemos en unos segundos después de nuestra pausa con este interesante invitado. Agricultura TV. Hola amigos, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de este programa muy interesante de hoy día sobre cáncer, fundamentalmente oncología médica, con el doctor Carlos Rojas, oncólogo, director ejecutivo del Centro de Estudios Oncológicos Sir Bradford Hill. Estoy realmente sorprendido y estoy muy contento escuchando cosas. Carlos, ¿cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial en apurar los pasos? Tú dijiste en uno de los bloques anteriores que la FDA efectivamente había aceitado los procesos. Hoy día el uso de la inteligencia artificial y el manejo de los megadatos, ¿no es cierto?, nos permite adelantar conclusiones muy certeramente y además en tiempo casi real. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? ¿Una cura exponencial de nuevas moléculas, nuevas formas de tratamiento? ¿Qué es lo que deberíamos esperar en esto? Esta ya es una opinión personal. O sea, la inteligencia artificial es algo que, como muchas otras áreas, en cáncer va a tener un impacto seguro en los próximos años. Y en muchas áreas, o sea, en áreas, voy a ir a lo más simple. O sea, con un sistema informatizado a nivel país, me refiero, por ejemplo, consultorios, hospitales de mayor complejidad, un sistema de inteligencia artificial en el fondo implementado en eso va a poder, por ejemplo, pesquisar que la gente que tenga ciertos exámenes alterados puedan entrar en track de atención preferenciales, por decirlo de alguna forma así, y poder ser tratados en mejores tiempos, y eso se correlaciona directamente con una mayor probabilidad de mejorar. O sea, desde áreas como esa, que tienen directa relación con un paciente hoy día, hasta el desarrollo de medicamentos, todo lo que es imagenología en cáncer, la inteligencia artificial viene firme con la radiómica y interpretación de datos, y de datos me refiero desde el punto de vista de lo que genera una imagen, también en el fondo en implementación de políticas públicas, de qué medicamentos sí, qué medicamentos. O sea, todo esto que al día de hoy, con la tecnología que tenemos hoy día, es tan complejo de poder organizar o sintetizar, con esto va a ser francamente facilitado, y en ese contexto creo que nos va a ayudar en todas las áreas, no solamente en investigación. En investigación probablemente es lo que va a ayudar más, claro, va a ayudar mucho a la gente que toma decisiones en términos de qué moléculas o qué líneas terapéuticas continuar, cuál no, porque obviamente el problema que tenemos, por ejemplo, en los fase 1 en oncología es que de 10 moléculas más o menos una realmente funciona y sigue el camino, ya es más o menos un 10%. Entonces, obviamente, todo esto asociado a la gente que toma decisión de si voy a continuar más allá con este programa, lo voy a pagar y voy a priorizar otras drogas, obviamente con un análisis más profundo de estas características va a permitir avanzar más rápido.
Perfecto. Así que no, yo creo que esto se viene sin duda en forma importante en esta La, área. la nanofarmacología, o la nanorobótica, o la nanooncología, ¿sí? ¿La ves tú? Porque en algunas áreas vasculares, en vez del uso de coils, de repente hoy día se está haciendo reparaciones vía nano. Todo esto es, por supuesto, en forma experimental, pero con resultados espectaculares. ¿Tú crees que por ahí hay O sea, algún sí, hay varios ejemplos hoy día de medicamentos que han sido mejorados con nanotecnología? nanotecnología y que en el fondo está, y que se comercializan. O sea, hay medicamentos que llevan la palabra nano ya incorporada y obviamente como digo, es complejo, no es que vaya a cambiar realmente, pero obviamente es una técnica que permite y que al día de hoy ya se ve mejorar medicamentos y que de esta forma estas nanopartículas logren que el medicamento sea entregado de mejor forma o tiene que ir y no en el fondo dejar la crema por donde Por pasa. dónde pase, Claro. claro. Porque en el fondo lo que buscas con la nano es, en el fondo, ir al sitio específico donde se está produciendo la lesión y no como las drogas antiguas que afectaban a todas las Claro. líneas celulares y por eso los efectos secundarios eran tan No, importantes, y en digamos. oncología, en el fondo, hay como tres familias de desarrollo de drogas que actualmente están en boga y que muchas enfermedades han cambiado un poco el pronóstico. O sea, citar un ejemplo, o sea, para mí, a mi juicio, lo más importante ha sido la inmunoterapia, incluso más que las terapias dirigidas. ¿Por qué? Porque a pesar de que las terapias dirigidas logran un porcentaje muy alto de respuesta, o sea, el paciente que tiene la condición y que uno le da la droga específica, la probabilidad de que le funcione es muy alta, y eso se ve en los distintos artículos y en la práctica diaria. Lamentablemente el tumor sabe cómo bypasearse esa alteración, entonces habitualmente tarde o temprano el tumor Vuelve. aprende a Ya. defenderse. Entonces, en esa línea terapéutica, en general, lo que se está haciendo es ver cómo vencer esa resistencia y cómo lograr que estos medicamentos duren más tiempo y se generen efectivamente líneas de tratamiento, entonces cuando falla la primera, entre la segunda, etcétera. Pero la inmunoterapia, a pesar de que responden menos pacientes, lo que se ha visto es que hay un porcentaje de estos pacientes que pueden responder en forma persistente, incluso teóricamente hasta indefinido. Y en efecto, con las moléculas más antiguas, con seguimientos a 15 años, pacientes que respondieron se ve que siguen respondiendo. Y combinaciones más modernas en que ya hay seguimiento bien. En efecto, ahora en ASCO se presenta los 10 años de un estudio muy importante en melanoma. Lo que se ha visto, no los resultados aún, los voy a saber en 2 o 3 días más, pero en general lo que se ha visto es que los pacientes que respondieron siguen respondiendo a pesar de que llevan 10 años del diagnóstico. Entonces, eso es como lo que yo encuentro atractivo. O sea, hay pacientes que con estos fármacos lograron que la enfermedad se durmiera. Quizá no desaparecen las imágenes, pero no avanza. Y la tercera patita, que tiene que ver un poco esto de cómo administrar mejor las drogas, son los inmunoconjugados, que son unas moléculas que por un lado tienen una proteína, que son afines a algo que en general el tumor expresa más que la célula sana, y que llevan una bombita atrás, como el caballo Troya en el fondo, que le abre la puerta, Y ahí entra y explota libera la bomba. Claro. Ok. Esas son como las tres cosas, pero la inmunoterapia, que es lo que nosotros más hacemos, tiene ese atractivo. Y en general hay tumores, que son los tumores, los gringos dicen hot tumors, la traducción es como media fea, y están los cold tumors, que inmunológicamente hablando hot son los que responden y cold los que no. ¿Cuáles son tumores hot? Melanoma, pulmón y riñón, por decir los más típicos. Y en melanoma lo vemos, o sea, melanoma hasta hace pocos años atrás era una enfermedad altamente mortal, donde el que tenía un melanoma metastásico en general significaba que en 6 o menos de un año va a estar muerto por la enfermedad. Ahora tenemos pacientes vivos 10 años y todo, con enfermedad bien controlada por haberse expuesto a estos medicamentos, incluso por un tiempo, ni siquiera tienen que estar recibiéndolo en forma habitual, sino que por un tiempo finito el paciente termina esa tanda y después sigue solamente con control y la enfermedad no avanza más. Una pregunta Mm. ahora en sentido contrario. El uso de todas estas nuevas moléculas, los nuevos fármacos biológicos, digamos, para tratamiento fundamentalmente de patología articular, patología autoinmune, etcétera, tienen como efecto secundario muchos de ellos la aparición de nuevos tumores, Exactamente. aunque sea en cantidades reducidas, pero si yo uso un biológico para una artritis reumatoide, tengo la posibilidad en un porcentaje Es que, pequeño, es ¿no que- es es que es muy cierto? simple. El sistema inmune, que es como la policía de uno, tiene un control sobre las células que, entre comillas, se vuelven locas. Algunas de esas células logran ser controladas, otras células logran arrancar de esto que se llama fenómeno de inmunoedición y finalmente logran perpetuarse. Y esas son las que finalmente llegan a un cáncer. O sea, obviamente, si yo estimulo a esta policía,
voy a lograr controlar algunos tumores que lograron arrancar. Ese es como el concepto de inmunoterapia. Pero por otro lado, si yo reduzco esta policía con tratamientos que habitualmente tienden a bajar las defensas, que se utilizan habitualmente en enfermedades inmunológicas, o por ejemplo pacientes trasplantados que tienen que bajar sus defensas para poder tolerar el órgano ajeno, se sabe que al bajar la policía, la probabilidad de que estas células logren prosperar es más alta. Y eso se ve con fármacos, inmunosupresores de distintos tipos, y eso es así, en el fondo no cabe ninguna duda. Y por otro lado, todos estos fármacos nuevos o estas vías que se conocen, obviamente si uno estimula al sistema inmune a defenderse, se usan para el cáncer, pero también se usan al revés. Cuando uno le enseña al sistema inmune a bajar la guardia, se usan en enfermedades inmunológicas. Y así es un poco el desarrollo de la farmacología en todas estas áreas. Perfecto. Hay un tema que me interesa, es un concepto que tú lo dijiste la pasada, que tiene que ver con la cronificación o tendencia a la cronicidad. En algunos tumores hematológicos, cuando uno habla con los hematólogos expertos en temas, te dicen, más que la curación, lo que yo busco es la buena convivencia entre el paciente y el tumor y por lo tanto que esto se transforme en una enfermedad crónica. ¿Es así? ¿Y es así en otros tumores Por también? supuesto, o sea, en general la mayoría de las intervenciones oncológicas en pacientes ramificados, su fin final es más ese que la curación, porque lograr curar un tumor es mucho más difícil que lograr controlarlo. O sea, eso es lógico, porque para curar un tumor uno tiene que lograr erradicar y matar el 100% de las células malas, y eso no es tan fácil porque las células tumorales tienen muchos mecanismos para defenderse y evitar morirse, desde hibernar, como lo hacen los osos en el fondo, hasta recurrir a toda la maquinaria genética que el cuerpo tiene para lograr evitar eso. Entonces, obviamente es muy difícil. Pero en muchas enfermedades, como por ejemplo las que citaba yo o las que citas tú hematológicas, se ha logrado con estos tratamientos lograr que las enfermedades, entre comillas, se duerman o estén tranquilas y no molesten por largos periodos de tiempo. Y eso es un poco, yo creo, que es más fácil de lograr que el lograr una curación en términos como directos, como uno pensaría, de matar todas las células. Y para allá va un poco, o sea, todos estos fármacos, por ejemplo, las terapias dirigidas, esto de TaylorMade que hablábamos, o estas quimioterapias de tipo caballo de Troya, con tratamientos más específicos, o la misma inmunoterapia, lo que buscan. O sea, yo cuando le doy inmuno a un paciente, y yo se lo explico, le digo, mire, usted tiene un melanoma que se ven tumores en varias partes, yo no busco que en el escáner desaparezca. Yo lo que busco es que ojalá el tratamiento haga que en cada escáner que yo le haga esté igual, mejor, pero nunca peor. Y yo con eso ya me doy por pagado. Y tengo pacientes en seguimiento 6 7 años en que yo le hago un escáner, un PET y se ven nódulitos, pero nunca más avanzaron. El paciente está bien, hace vida normal, o sea, con eso basta. O sea, Para ir cerrando un par de preguntas, Carlos. ¿Tú eres optimista en relación al futuro? ¿Vamos a vencer como humanidad a los tumores en general, al cáncer, o el cáncer desde el punto de vista de su supervivencia biológica se las va a arreglar para hacernos lesos? no, yo creo que sin duda, no sé si la curación o cronificación, pero el control de la enfermedad se va a lograr. Se va a lograr. Yo creo que para eso falta, obviamente, yo creo que eso va a pasar en los próximos 15, 20 años. Esa es mi O sea, teoría. tengo que aguantarme. Sí. No, no, No se no, puede enfermar no hasta puedo 15, enfermar 20 hasta años 15 más. años más. Ya, está bien. Bueno, se puede enfermar. Hay algunos cánceres que andan bien. Así que Ay, igual Carlos, no me al día trates de hoy. así, no me trates así. Mira que le tengo prometido a mis hijos vivir muchos años. Oye, No, a lo que me refiero con eso, un poco en broma, pero que igual es verdad que igual al día de hoy, con los avances que hay varias enfermedades que, o sea, no es tan raro ver un paciente con un cáncer avanzado vivir varios años, harto, o sea, 10 años o incluso más. O sea, con lo que tenemos hoy día. Entonces, obviamente, o sea, cuando yo estudié y ahora, que tampoco estudié hace mucho tiempo, los cambios que han habido son bien importantes y obviamente uno espera que de aquí a 15 años más sean mayor aún. Sí. ¿y en qué cánceres en particular ¿Avance? deberíamos ver así avances como brutales? O sea, es decir, wow, logramos controlar este cáncer. O sea, a ver, ¿en qué cánceres yo he visto avances importantes que obviamente no son los definitivos, pero que comparado con años atrás ya es una realidad? Bueno, cáncer de riñón, cáncer de pulmón, melanoma que citaba hace un rato, cánceres que yo creo que vienen en los próximos años, avances importantes, son los de tubo digestivo, ¿ya? Cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, ojalá, que es un Ojalá, cáncer muy, bien muy agresivo. mortal, muy agresivo. Yo creo que en los próximos años, próximos 5 o 7 años, vamos a ver avances en esa área como los que hemos visto en estas otras enfermedades que citaba.
No hablo de tumores de la sangre porque no me dedico a eso, entonces no, estaría mintiendo si hablo de eso. Pero en general, en mi opinión, yo creo que en esa área van a venir avances. No sé si curación, pero avances importantes y la gente en el fondo que actualmente padece esta enfermedad y lo ve como algo muy complicado, yo creo que va a ser menos complicado en los próximos años y ahí vamos a ver avances, sin duda. Qué bueno, tenemos una mirada esperanzadora del futuro, la tecnología, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en acortar los plazos y tener nuevas drogas, pero quiero volver al principio. El doctor nos dice, no fumemos, actividad física Exactamente, como vamos sano. y comamos sano. O sea, pareciera que volvemos a lo que decían los griegos, ¿no es cierto? Haz que tu alimento y tu cuerpo sean tu mejor medicina. O sea, eso es re interesante. Si uno ve estas poblaciones que son longevas, ejemplo, esa zona, La zona azul. la zona, es claro, la sur de Italia, las islas o Grecia, gente que tiene esta forma de vivir, o sea, uno ve y la gente, gente que llega a los 100 años no son pocos, y en el fondo y no se enferman ni de enfermedades cardiovasculares, tampoco de cáncer. Y no es que tengan mejores genes que nosotros, es que se cuidan mejor, ¿no? Muy bien. Espero hayan disfrutado. Yo lo he hecho. Esto es súper egoísta. Yo disfruté mucho. Espero que ustedes también lo hayan hecho. Carlos, muchísimas gracias. Recordamos que el doctor Carlos Rojas es oncólogo clínico, médico. Médico, Les exactamente. gusta esa diferencia. A mí me gusta más el oncólogo clínico, pero bueno. No, Y da lo mismo, al final es lo director mismo, ejecutivo del Centro de Estudios Sir Bradford Hill. Tiene más de 100 estudios ongoing y nos trae una mirada llena de esperanza. Muchísimas gracias por estar hoy No, día con muchas gracias nosotros. por la invitación, así que y gracias por la atención a la audiencia. Chao, chao, que estén súper bien. Hasta el próximo programa.